¿Y si el mayor golpe de tu vida viniera justo de quien más confiabas? Él era solo un hombre sencillo, que creía en el amor y en el trabajo honesto, hasta que vio con sus propios ojos a su esposa entrando a un motel con su cuñado. Sí, eso que parece sacado de una telenovela fue la dura realidad de Fabio, un trabajador íntegro, traicionado no solo por la mujer que decía amarlo, sino también por el esposo de su hermana. Y lo peor, mientras ellos huían cargando la culpa, él se quedaba entre las ruinas de un matrimonio destruido, con la dignidad en las manos. Pero lo que nadie imaginaba es que Fabio convertiría todo ese dolor en fuerza. Y hoy, es la prueba viva de que la superación es posible, incluso cuando todo parece perdido. ¿Quieres saber cómo logró empezar de nuevo y salir adelante? No olvides suscribirte al canal y mira hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. El sitio de la familia de Fabio estaba enclavado entre colinas que parecían guardianas silenciosas de un pasado lleno de sencillez. No era una tierra que diera riquezas, pero sí estaba repleta de historias. El olor a tierra mojada después de la lluvia, los pies descalzos en el barro, el silbido de la tetera en la cocina, todo allí era memoria viva. Compartía el lugar con su hermana mayor, Aparecida, y parecía que ese rincón resistía al paso del tiempo con una fuerza casi terca. Aparecida era de esas mujeres que cargan el mundo sobre los hombros, pero rara vez se quejan. Fuerte, valiente, marcada por las renuncias, sostenía el hogar con la dignidad de quien sabe que el esfuerzo diario es la única herencia que la vida le permitió. Su esposo, Geraldo. Él era todo lo contrario a lo que ella representaba. Geraldo era de esos hombres que prefieren quejarse del sol antes que levantarse temprano para cosechar lo que da la tierra. Su presencia era una carga constante, una interferencia a la armonía que Aparecida y Fabio intentaban mantener. Mientras ella se dedicaba con esmero al trabajo, él vagaba por la casa como si el mundo le debiera algo. Prefería la sombra de la hamaca al calor de la azada. Prefería señalar los defectos ajenos antes que reconocer los propios. Y aún así, Aparecida seguía con él. Tal vez por costumbre, tal vez por miedo, o quizás por esa vieja creencia de que el matrimonio es para toda la vida, incluso cuando ya está muerto por dentro. Fabio, en cambio, era el contraste vivo en ese paisaje. Joven, sereno, trabajador. No llamaba la atención por su apariencia, pero conquistaba con su amabilidad. Siempre tenía una palabra de aliento, un gesto generoso, una risa suave que desarmaba hasta los días más grises. La gente del pueblo lo quería. Decían que era buena gente, de esos que cualquiera quisiera tener como yerno. Pero Fabio no parecía notar su propio valor. Estaba siempre más preocupado por ayudar a los demás que por destacarse. Era como si la vida sencilla que llevaba fuera, para él, una lección consciente. Y tal vez lo era. Fue en uno de esos viajes al pueblo, vendiendo productos de la huerta, cuando Fabio conoció a Gisele. Una joven de belleza llamativa, sonrisa encantadora, y una altivez difícil de ignorar. Hija única de una madre autoritaria y exigente, Gisele creció entre mimos y presiones. Sabía cómo vestirse, cómo comportarse y, sobre todo, cómo manipular. No porque fuera cruel, sino porque desde pequeña aprendió que el mundo giraba en torno a ella. Fabio, deslumbrado por todo lo que ella representaba, belleza, misterio, sofisticación, creyó haber encontrado un pedacito del cielo en forma de mujer. Sin saber que, a veces, lo que brilla mucho, es solo el reflejo de algo vacío por dentro. Lo que sorprendió a todos fue que Gisele aceptara casarse con él. Todo el pueblo murmuraba. Algunos decían que era amor. Otros, que ella solo quería escapar del control de su madre. También estaban los que pensaban que simplemente veía en Fabio a un hombre fácil de dominar. Y quizás todos tenían algo de razón. Lo cierto es que, un domingo soleado, se casaron en una ceremonia sencilla, con pastel de maíz, refresco de guaraná y las lágrimas contenidas de Aparecida. Nadie imaginaba que esa unión traería tantas vueltas inesperadas. Después del matrimonio, Gisele se fue a vivir al sitio con Fabio. Al principio, todo parecía encajar. Él, encantado, hacía de todo para complacerla. Ella, con aire de reina, intentaba adaptarse a la nueva rutina. Aparecida y Gisele mantenían una relación educada, distante, pero respetuosa. Los días pasaban entre tareas, almuerzos en familia y noches tranquilas. Fabio seguía con su trabajo en el campo, mientras Gisele se encargaba de la casa, o al menos lo intentaba. No era raro verla bufando por una olla quemada o por algún insecto que invadía la cocina. Aún así, el ambiente parecía estable. Sin embargo, había algo sutil en el aire. Una tensión callada, casi imperceptible.
Poco a poco, Gisela empezó a mostrarse impaciente con la vida rural. Sus comentarios dejaban escapar cierto desprecio por las cosas simples. A veces ironizaba el modo tranquilo de Fabio. Otras veces, se quejaba de la falta de novedades. Aquí todo es siempre igual, murmuraba, moviendo el celular, buscando entretenerse con lo poco que quedaba de señal. Fabio escuchaba y sonreía. Trataba de no tomárselo a pecho. Pero quien ha amado demasiado, sabe cuando algo empieza a cambiar. Y fue justamente en esa grieta de insatisfacción donde algo indeseado comenzó a brotar. Geraldo, con sus modales rudos y mirada oportunista, empezó a fijarse en Gisele de otra manera. Primero, fueron bromas bobas. Luego, halagos forzados. Y aunque parecían inofensivos, había algo oscuro detrás de esa cercanía. Aparecida, demasiado cansada y enfocada en sobrevivir, no lo notaba. Fabio, por su parte, aún no lo veía con claridad, pero algo dentro de él ya comenzaba a arder. Porque el corazón, por más ingenuo que sea, reconoce cuando está siendo amenazado. Y sin saberlo, allí mismo, en esa tierra ya castigada por tantas cosechas, nacía la primera semilla de una historia que pondría a prueba los lazos más sagrados. Lo que debía ser un hogar de paz, empezaba, poco a poco, a mostrar grietas. Pequeñas, discretas, pero mortales. Y a veces, todo lo que necesita una casa para derrumbarse es una traición escondida entre risas falsas. Pasaron 5 años como quien no quiere la cosa, pero dejaron huellas. Las flores del matrimonio de Fabio y Gisele se habían marchitado mucho antes de la siguiente primavera. Él seguía siendo el mismo, trabajador, amable, leal. Pero ella, ya no era la joven encantada con la vida sencilla. Gisele ahora andaba con la mirada perdida, suspiraba sin motivo, se quejaba de todo. La tierra en los pies, que antes le divertía, ahora le daba asco. La ropa de algodón, que antes usaba con ligereza, ahora le pesaba. Decía que esa vida era asfixiante, que ese lugar no iba con ella. Y Fabio, aunque callado, sentía cada palabra como una puñalada silenciosa. Fue en ese escenario de tedio y frustración donde Geraldo, el cuñado holgazán, comenzó a insinuarse. Al principio eran bromitas, de esas que pasan desapercibidas. Un comentario sobre el cabello de Gisele, una mirada que duraba más de lo necesario. Luego vinieron los halagos. Halagos atrevidos, cargados de segundas intenciones. Gisele, en vez de incomodarse, sonreía. Como quien no ve malicia, como quien disfruta ser admirada. Fabio lo notaba. No decía nada, pero el corazón se le apretaba. Y el estómago, ese nunca miente. Empezó a perder el sueño. Pasaba las noches en vela intentando entender si era celos o intuición. Aparecida, sumida en su propio matrimonio infeliz, no notaba nada. Pasaba los días tratando de mantener la casa funcionando, el sitio en pie, la madre bien cuidada. Era como si su alma viviera en alerta constante. Y, en medio de todo eso, su relación con Geraldo era solo una carga más. Ya no esperaba amor, solo esperaba que él no estorbara tanto. Y así, sin darse cuenta, dejó espacio para que la traición creciera justo debajo de su techo. Porque a veces, el dolor que llevamos dentro nos vuelve ciegos al dolor que está por llegar. Fabio, sin embargo, sentía que algo valioso se le escapaba. Las ausencias de Gisele empezaron a volverse más frecuentes. ¿Las excusas? Siempre las mismas. Voy a visitar a mi madre. Tengo que ir a la farmacia. Voy a ver a una amiga. Pero siempre volvía con la mirada apagada y el perfume más fuerte. La ropa un poco desordenada, el celular pegado a las manos. Fabio no quería ser el esposo desconfiado. Pero su intuición gritaba. Intentó hablar. Ella esquivaba. Intentó acercarse. Ella se alejaba. Y cuanto más él trataba de salvar lo que tenían, más ella se deslizaba entre las grietas de la rutina. Hasta que un día, movido por un dolor que ya no cabía en el pecho, decidió seguirla. No le contó a nadie. No hizo escándalo. Solo tomó la moto y fue tras ella. Vio cuando subió al autobús. Vio cuando bajó cerca de una ciudad vecina. Y vio, con sus propios ojos, cuando entró en un motel barato, acompañada de Geraldo. El mundo se detuvo. El tiempo se detuvo. Y dentro de él, todo se rompió. Aquella imagen, tan grotesca como absurda, quedó grabada como un tatuaje de dolor. Fue como recibir un golpe, una zancadilla y una puñalada, todo al mismo tiempo. Fabio no gritó. No lloró. No fue a confrontarlos. Solo se quedó allí, de pie, mirando cómo se destruía lo que alguna vez creyó que era amor. Respiró hondo, dio la vuelta y regresó a casa.
El camino de vuelta parecía eterno esa noche. El ruido del motor ahogaba los pensamientos, pero no el dolor. Y mientras manejaba, pensaba en todo lo que había hecho, en cada esfuerzo, en cada renuncia. Pensaba en las promesas de Gisele, en el hasta que la muerte nos separe. Y ahora, era como si hubiera muerto una parte de él que jamás volvería. Al llegar a casa, Fabio no explotó. No rompió nada. No ahogó el dolor en el alcohol. Simplemente entró, se sentó en la silla de la cocina y se quedó allí, con las manos en la cara, tratando de entender en qué momento todo se perdió. La imagen de los dos en el motel giraba en su cabeza como una película de terror. Aún así, no se permitió ceder al odio. Porque, detrás de la rabia, todavía quedaba amor. Un amor que ahora sangraba, pero que necesitaba ser enterrado con dignidad. Y fue en ese instante, entre el silencio y la tristeza, que Fabio decidió. No volvería a ser el tonto de nadie. Nunca más. Es curioso cómo reacciona el corazón humano. Porque cuando la verdad te golpea en la cara, ya no hay espacio para las dudas. Solo quedan dos caminos: seguir fingiendo o empezar de nuevo. Y Fabio eligió empezar de nuevo. Pero antes, tendría que enfrentar la tormenta que se venía. Porque por más que doliera, él sabía, la peor traición es la que viene de quien dejaste entrar en tu casa, sentar a tu mesa y tocar tu alma. El cielo estaba nublado aquella tarde, como si el tiempo sintiera la tormenta que se formaba dentro de Fabio. Pasó horas caminando de un lado a otro, en silencio, con los ojos llenos de lágrimas y los puños apretados. Pero no gritó. No rompió nada. En su lugar, respiró hondo, tomó 3 bolsas negras de basura y empezó a juntar la ropa de Gisele. Las doblaba una a una, con una calma que rozaba lo irreal. Era la furia del hombre traicionado, contenida por la dignidad de quien se niega a perder su esencia. Aquello no era un arrebato. Era una despedida. Un punto final que él mismo iba a escribir, sin permitir interrupciones. Cuando Gisele llegó, el cielo ya empezaba a oscurecer. Abrió el portón silbando, como si nada hubiera pasado. Pero al entrar en la casa y ver las bolsas apoyadas junto a la puerta, se quedó paralizada. Los ojos de Fabio, allí en el porche, ya no eran los mismos. Estaban fríos, firmes, y por primera vez, daban miedo. ¿Qué es esto?, intentó preguntar, forzando una naturalidad que ya no convencía a nadie. Tú sabes muy bien lo que es, respondió él, con voz baja pero cargada de dolor. Ella intentó negar, jurar, mentir. Pero no quiso escuchar. No eres digna ni de la casa que un día llamé hogar. Sin decir más, Fabio tomó las bolsas y las lanzó al auto. Le ordenó que subiera. Y ella subió, llorando, rogando, intentando hacer que la mentira sonara real. Pero manejaba como quien huye de un incendio. Las manos firmes en el volante, los ojos fijos en el asfalto, el corazón hecho trizas. Al llegar a la casa de la suegra, tocó la bocina una vez. Cuando la mujer apareció en el portón, sorprendida, él solo abrió el maletero, puso las bolsas en el suelo y dijo, devolviendo lo que nunca debió haber salido de aquí. Gisele bajó llorando desconsoladamente. La madre, confundida, trató de entender. Pero Fabio ya se había ido. En el camino de regreso, Fabio lloró por primera vez. Las lágrimas cayeron pesadas, con sabor a sangre y decepción. La carretera parecía tragarse los faros del coche, y el silencio de la noche solo intensificaba el ruido dentro de él. Pensaba en cuánto se había entregado, en cuánto creyó, en cuánto se había engañado a sí mismo. Pensaba en todo el esfuerzo que puso en construir una familia que, en el fondo, solo existía dentro de él. Y allí, solo, entendió que no valía la pena buscar culpables. La traición ya estaba hecha, y el tiempo no se revierte con arrepentimiento. Al día siguiente, la noticia se esparció como pólvora por el pueblo. En los pueblos pequeños, todo se sabe. Las vecinas murmuraban, las miradas venían cargadas de lástima y juicio. Pero Fabio no se escondió. Siguió yendo al mercado, siguió trabajando, siguió cuidando del sitio. Porque él lo tenía claro, la dignidad no se pierde por haber sido engañado. La dignidad se pierde cuando uno se rinde ante lo que lo destruyó. Y él no se rendiría. Aparecida, al enterarse de la verdad, quedó en estado de shock. El dolor de la traición del marido se mezclaba con el horror de haber sido traicionada por su propia cuñada. Lloró en silencio. No pidió explicaciones. Solo miró a su hermano y le dijo, nos vamos a levantar, Fabio. Juntos. Pidió el divorcio sin dudar. Tiró recuerdos, fotos, promesas. Por primera vez en años, respiró hondo, y sintió que aún quedaba vida dentro de ella. Incluso entre los escombros,
Había fuerza. Y eso, nadie más se lo podría quitar. La rutina en el sitio cambió. Fabio y Aparecida ahora se apoyaban como nunca. Eran hermanos de sangre y de dolor. Se cuidaban el uno al otro con una delicadeza nueva, como quien entiende lo valioso que es tener a alguien al lado cuando el mundo se cae a pedazos. Las comidas se volvieron más silenciosas, sí, pero también más sinceras. Y en medio de la tristeza, nació algo hermoso, la complicidad. Porque, a veces, solo cuando todo se rompe es que uno aprende a mirar con el corazón. Pero las heridas, esas seguían abiertas. Y si hay algo que el tiempo revela, es que una herida mal curada suele sangrar otra vez. Especialmente cuando el pasado intenta esconderse tras una nueva dirección. Geraldo y Gisele se fueron del sitio sin mirar atrás. Fue una huida sin despedidas, de esas que cargan más vergüenza que maletas. La ciudad vecina los recibió con desconfianza. Nadie sabía el motivo, pero se sentía en el aire que esa pareja ocultaba algo. Y sí que ocultaban, no solo la traición que destruyó dos familias, sino también la mentira que se contaban a sí mismos todos los días para soportar el peso de sus decisiones. Decían a todos que se habían enamorado después del fin de los matrimonios, como si el amor pudiera nacer sobre los escombros de la deslealtad. Pero la mirada incómoda de Gisele, los silencios de Geraldo, ellos contaban otra historia. Con el tiempo, llegaron los hijos. 3. Niños hermosos, que no pidieron nacer en medio de tantas ruinas. Gisele se esforzaba. Intentaba construir un nuevo hogar. Cocinaba, limpiaba, cuidaba. Pero la alegría, esa no volvía. La sombra de lo que había hecho parecía sentarse a la mesa con ellos cada día. Geraldo, por su parte, seguía siendo el mismo de siempre. Rudo, perezoso, quejumbroso. No ayudaba. No se involucraba. Solo criticaba. Y Gisele, que antes pensaba que él solo era incomprendido, empezó a ver lo que Aparecida ya había sufrido en silencio durante años. Mientras tanto, Fabio comenzaba de nuevo. No de palabra, sino desde el corazón. Conoció a Ana una tarde cualquiera, de esas que la vida transforma en destino. Ella llegó al sitio con su madre, comprando plantitas. Tenía una sonrisa tímida y una mirada de quien ya había pasado por mucho. Fabio, aún herido, se resistió al principio. Pero Ana no forzaba nada. Ella era pura paciencia. Escuchaba, acogía, respetaba. Y sin prometer eternidad, se fue quedando. Como una flor que nace después del temporal. Cuando se dio cuenta, Fabio ya estaba enamorado. Pero esta vez, con los pies en la tierra. Se casaron con sencillez y ternura. Nada de fiesta, nada de apariencias. Solo una ceremonia íntima, con olor a comida casera y abrazos sinceros. Y poco después, llegó la hija, un pedacito de ambos que lo iluminó todo. Fabio la miraba dormir y pensaba, sobreviví. Porque sí, lo habían traicionado, humillado, tirado al suelo. Pero eligió levantarse. Y ahora, podía saborear la dulzura de la superación. No se trataba de olvidar el pasado, sino de construir un presente donde el dolor ya no tuviera el control. Aparecida, por su parte, decidió no repetir errores. Cuando se vio libre de Geraldo, sintió que un peso enorme se le caía de los hombros. Juró que no se casaría nunca más. Descubrió que la paz también es una forma de amor. Volvió a cuidar el jardín, a su madre anciana, a las gallinas del patio. Leía sus libros en silencio, preparaba café con pan de maíz, y sonreía al ver a los sobrinos jugando en la galería. Era una mujer que lo había perdido todo, pero se reconstruyó por dentro. Y eso, nadie más podría quitárselo. Su fuerza ya no venía de la lucha, sino de la serenidad de quien aprendió a quererse. Los encuentros de los domingos volvieron, pero ahora sin gritos, sin tensión, sin fingimiento. Ana ayudaba en la cocina. Fabio cortaba leña. Aparecida contaba historias. Y los niños corrían por el patio como si el dolor nunca hubiera existido. La vida había recuperado sus colores. Era como si la casa hubiera sido pintada desde adentro hacia afuera. Allí, nadie vivía de apariencias. Cada sonrisa tenía su dosis de esfuerzo. Cada abrazo, una cicatriz. Pero todo era auténtico. Y eso, por aquellas tierras, valía oro. Fabio, en silencio, agradecía. Por todo, incluso por el dolor. Porque le enseñó a no aceptar menos de lo que merecía. Le mostró que la traición duele, sí, pero también revela quién vale la pena. Y lo más hermoso era saber que su hija crecería viendo todo eso. Crecería escuchando historias de coraje, de dignidad, de superación. Aprendería que el esfuerzo sí vale la pena, incluso cuando todo parece derrumbarse. Porque,
Al final, el amor de verdad no duele, sana. Y así, mientras algunos fingían ser felices, otros realmente lo eran. Porque hay una diferencia enorme entre mostrar felicidad y construirla. Y quien ya lo perdió todo, sabe, no hay tiempo que perder con ilusiones. Pero a veces, el pasado vuelve. No siempre con disculpas. A veces, vuelve como una factura de la vida, que nunca olvida lo que se hizo. El tiempo, ese viejo juez invisible, empezó a dictar su sentencia. Habían pasado años desde que Gisele y Geraldo dejaron el sitio, pero la memoria de la traición aún rondaba como una sombra entre quienes los conocieron. Ellos intentaban seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado. Sonrisas en fotos, frases falsas en redes sociales, declaraciones públicas que sonaban como gritos desesperados. Pero quien mira a los ojos, lo sabe. Y los ojos de Gisele no mentían. Estaban apagados, sin brillo. Intentaban esconder la culpa, pero no hay filtro que cure el remordimiento. Y aunque estuviera lejos del pueblo donde todo ocurrió, ella sabía, la verdadera historia aún se contaba. En el nuevo barrio, los vecinos veían raro a esa pareja que apenas se hablaba, que parecía vivir juntas solo por costumbre. Gisele pasaba el día con los hijos, intentando llenar los vacíos con tareas. Geraldo, como siempre, seguía igual, perezoso, malhumorado, un hombre que se había acomodado en su papel de carga. Los sueños que Gisele inventó para justificar su elección equivocada se venían abajo uno por uno. No había pasión, no había compañerismo, solo quedaba el eco de una decisión mal tomada. Y lo que más dolía, era saber que todo pudo haber sido diferente. Pero ella eligió. Y ahora, cargaba con el precio. Mientras tanto, en el viejo sitio que un día ella despreció, la vida florecía. Fabio y Ana vivían un amor sereno, de esos que no hacen ruido, pero construyen. La hija de ellos, ahora con 5 años, era curiosa y cariñosa. Le encantaba ayudar al padre en la huerta, jugar con la tía Aparecida y escuchar historias antiguas bajo la sombra del árbol de mango. Era una niña feliz. Y eso decía mucho sobre el hogar donde crecía. Porque una buena casa no se hace con lujo, se hace con paz. Y en esa casa, había respeto. Había verdad. Había un amor que no lastima. Aparecida, cada vez más fuerte en su soledad elegida, se había convertido en el pilar de esa pequeña familia. Con la madurez de quien ya ha visto lo peor de la vida, ahora sabía disfrutar de los pequeños placeres, el olor del pan horneándose, el sonido de la lluvia en el techo, el abrazo apretado del sobrino. Miraba a Fabio con orgullo. Y a veces, al verlo jugar con su hija, pensaba en cómo había renacido. No con odio, sino con dignidad. Porque, al final, eso es lo que separa a los derrotados de los sobrevivientes, la decisión de seguir, incluso cuando todo empuja a rendirse. Fabio rara vez hablaba de Gisele. Era como si ella hubiera sido un capítulo cerrado de un libro muy doloroso. Pero tampoco fingía que nada había pasado. Cuando su hija le preguntó, una vez, por qué lloraba mirando el horizonte, él respondió con serenidad, porque a veces, uno necesita recordar el dolor para valorar la paz. Y Ana, escuchando desde la cocina, sonrió. Sabía que había elegido al hombre correcto. Porque los hombres de verdad no son los que no caen, son los que caen, y se levantan con más sabiduría que rencor. Gisele, por su parte, vivía como quien carga un peso que no puede compartir. Nunca volvió a hablar de Fabio. Pero en silencio, pensaba. En las noches de insomnio, en los cumpleaños de los hijos, en los recuerdos que todavía insistían en volver. Sabía que la historia no podía reescribirse. Pero también sabía que, al menos, podía dejar un legado diferente. Intentaba enseñar a sus hijos lo que ella no supo vivir: lealtad, respeto, esfuerzo. Y en cada enseñanza, había una confesión muda. Porque enseñar lo correcto, después de haber fallado, también es una forma de redención. Los días pasaban. La vida se iba acomodando entre los pedazos. Pero quedaba una lección clara: el amor que nace de una mentira, muere asfixiado por la verdad. Y por más que uno intente fingir, el tiempo siempre termina mostrando lo que fue escondido. Y allí, en esa trama entre campo y ciudad, entre dolor y nuevos comienzos, entre traición y superación, las decisiones cobraban su precio. Buenas para unos, amargas para otros. Porque no existe milagro que resista a un corazón sucio. Y no hay máscara que aguante el peso de una conciencia arrepentida. Y lo más irónico es que, incluso en silencio, incluso sin reencuentros, el destino aún no había dicho su última palabra. Porque hay errores que se pagan con lágrimas, pero hay otros que se pagan con toda una vida.
Años después, el destino, siempre irónico, se encargó de traer de vuelta a Giselle y Geraldo al pueblo donde todo había comenzado. Pero no regresaron como vencedores. Volvieron derrotados, con maletas viejas, rostros cansados y la esperanza marchita. Sin dinero, sin amigos, sin dignidad. Fueron a vivir con la madre de Giselle, que los recibió por obligación, no por cariño. Aquella mujer que un día se creía reina, ahora acogía a una hija arrepentida y a un yerno que nunca valió la pena. La casa era pequeña, el ambiente pesado, y el silencio decía más que 1000 palabras. Era ese tipo de regreso que nadie celebra. El tiempo no tuvo piedad y les restregó en la cara todo lo que no quisieron aprender. Geraldo, fiel a su viejo papel, rechazaba cualquier trabajo. Pasaba los días tirado en el sofá, criticando todo, quejándose del calor, de la comida, del ruido de los niños. No movía un dedo para ayudar. No cambió ni una coma. Giselle, en cambio, tuvo que tragarse el orgullo y salir a buscar el sustento de la casa. Consiguió trabajo en una tienda de ropa popular. Pasaba el día de pie, sonriendo a clientes indiferentes, doblando ropa, limpiando el piso, fingiendo alegría. La rutina se volvió un castigo. Al volver del trabajo, encontraba la casa patas arriba, los hijos peleando, el marido gritando. Geraldo la humillaba delante de los niños. Le decía bruta, inútil, fea. Y cuando el veneno no le bastaba en casa, lo llevaba al trabajo. Aparecía en la tienda fingiendo cariño, pero queriendo controlar sus pasos. Los compañeros lo notaban. Los clientes también. Giselle intentaba disimular, pero el dolor se le escapaba por los ojos. Lloraba escondida en el depósito, se encerraba en el baño con las manos en la cara, como quien quiere desaparecer. Y fue en uno de esos días, después de otra humillación pública, que algo dentro de ella finalmente se rompió. Ya no era solo cansancio. Era rabia. Era dignidad pidiendo a gritos ser escuchada. Volvió a casa, se sentó a la mesa con su madre y se desahogó. Lo contó todo. Las peleas, los insultos, el miedo. Su madre, antes tan dura, lloró con ella. La abrazó como no lo hacía años. Y allí, en esa noche llena de dolor, nació una nueva mujer. Giselle se miró al espejo al día siguiente, y ya no vio a la misma de antes. No vio a la chica vanidosa, mimada, arrogante. Vio a una sobreviviente. Reunió fuerzas que ni sabía que tenía. Y aunque la voz le temblaba, pidió el divorcio. Geraldo gritó, amenazó, dio portazos. Pero ella no cedió. Con el apoyo de su madre, lo echó de la casa. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz. Sin miedo, sin culpa. Comenzó a reconstruir su vida junto a sus hijos. Repartía lo poco que ganaba entre cuentas y comida. Los niños, antes asustados, empezaron a sonreír más. La casa, aunque sencilla, volvió a tener alegría. No porque hubiera abundancia, sino porque había respeto. Giselle nunca volvió a mencionar a Fabio. Pero pensaba en él, de vez en cuando. Pensaba en lo que pudo haber sido, en lo que destruyó, en lo que dejó ir. Ya no sentía deseo. Sentía culpa, pero también sentía orgullo de sí misma por haber salido, al fin, del pozo. La vida no le perdonó con facilidad. Las consecuencias de la traición fueron duras. Pero al lado de sus hijos, encontró un nuevo sentido. Se convirtió en mujer, en madre de verdad, en ejemplo, no por haber acertado, sino por tener el coraje de empezar de nuevo después de tantos errores. Y así, entre cuentas, risas y noches mal dormidas, aprendió que la felicidad no se construye con apariencias. Aprendió que quien traiciona una vez, puede ser traicionado por su propia conciencia. Y que, aunque el perdón de los demás sea raro, el autoperdón puede ser liberador. Comenzó a enseñar a sus hijos el valor de la verdad. Les mostró, con hechos, que el esfuerzo vale más que la belleza. Y aunque no tuviera trofeos, ni reconocimientos ni grandes logros, Giselle ahora tenía algo que jamás imaginó desear: paz. Paz en el pecho, paz en la almohada, paz en el hogar. Suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta. Cuéntanos en los comentarios, ¿tendrías el mismo coraje que tuvo Fabio?